Respecto a las viviendas permanentes y de emergencias en los barrios populares, no hay un único método o metodología de pago que las familias puedan afrontar, sino que hay que considerar ciertas cosas para poder hacer un método de pago que sea acorde a la situación de las familias. Entre estos temas que hay que tener en cuenta, tenemos el hecho de que las familias suelen tener ingresos inestables y muchas veces no registrados, no formales. Esto hace que no tengan la misma cantidad de ingresos todos los meses ni puedan proyectarse a futuro. Entonces, uno de los factores a contemplar para un método de pago de una vivienda tiene que tener en cuenta esta inestabilidad. También que tienen bajo o nulo acceso a créditos. Entonces, esto, al no tener este instrumento financiero como una de las posibilidades de tener dinero disponible para hacer los pagos de una vivienda, sea en cuotas o sea en un monto fijo total de una sola vez, hace que tengamos que pensar en una metodología de pagos que no contemple esto o diseñar una estrategia, un lineamiento de financiamiento que pueda acompañar a las familias en este pago. También sabemos que hay una baja capacidad de ahorro justamente por lo mismo que decíamos antes, de los ingresos inestables y de los ingresos informales o no registrados. Entonces, esta capacidad de ahorro muchas veces está ligada a los momentos en que la familia cobra y a ciertos momentos del año donde tienen menos gastos. Por ejemplo, un buen momento para ahorrar puede llegar a ser un mayo, junio, en el caso de acá de Argentina, del sur, donde son la época en que los chicos ya están en clases, pero por ejemplo en enero, febrero, donde se tienen que hacer los gastos de los útiles escolares y demás, las familias tienen menor capacidad de ahorros. Entonces, estas son condiciones que siempre hay que tener en cuenta cuando pensamos cómo las familias pueden pagar los materiales, las cuotas o la adquisición de una vivienda, ya sea de emergencia o ya sea permanente. Y por otro lado, también tenemos que considerar que las familias están acostumbradas en las comunidades, en los barrios populares, muchas veces a autoconstruir su propia vivienda y a construirla por etapas. Entonces, a la hora de pensarnos cuál puede ser la forma de acompañar la renovación, el mejoramiento habitacional de las familias, lo que podemos pensar es cómo capitalizamos esta forma de construir de las familias, estas formas de abordar el tema de la vivienda. Entonces, dentro de esta lógica podemos pensar, por ejemplo, que se haga un tipo de vivienda por etapas y que financieramente sea de la misma manera, ¿no? Entonces pensamos en un primer módulo habitacional que la familia pueda adquirir por ahí con un solo pago, como es el caso, por ejemplo, de la vivienda de emergencia de techo, donde la familia accede a un módulo habitacional único, que es ese primer paso, ese primer aporte a mejorar la calidad de vida de las familias. Y luego, alrededor de esa vivienda, se puede empezar a crecer, a mejorar también por etapas. Podemos hablar de un mejoramiento de incluir un módulo sanitario o un baño, un núcleo húmedo, un baño, una cocina. También podemos pensar que luego venga una etapa de ampliación hacia otro cuarto o un sector común de la casa. Y en base a esto podemos pensar estrategias de financiamiento, ¿no? Que cubran o los materiales o la plata que necesita esa familia para poder avanzar en esa progresividad de la vivienda. En este caso también podemos hablar un poco de los métodos comunitarios que conocemos para el financiamiento de la autoconstrucción y que en general tienen que ver, primero, con préstamos intrafamiliares, es decir, un padre o una madre que le presta el nuevo núcleo familiar un monto para que puedan comprar los materiales iniciales o para que puedan acceder a una primera vivienda, sea de emergencia, transitoria, y que luego esta persona va devolviendo también de manera informal a su familiar para poder cumplir con ese pago. Otra forma muy distribuida y que existe bastante en las comunidades tiene que ver con las ruedas o las rondas de pagos, que lo que hace es que se organicen comunitariamente varias familias, varias personas, donde todos mensualmente aportan un monto. Los meses es la cantidad de familias o personas que están participando de esa rueda. Entonces, por ejemplo, si hay 12 familias, va a haber 12 meses de aporte y cada mes le corresponde a una familia llevarse el monto total de lo que aportaron todas. Entonces, esta es una forma de inyectar liquidez a esa familia y que pueda hacer una erogación más grande, un gasto más grande o inversión más grande en los materiales para construir o mejorar su vivienda. Y por último, otra forma comunitaria que existe también tiene que ver con organizarse para hacer compras colectivas de materiales. Todos sabemos que si compramos en cantidad, muchas veces podemos adquirir ciertos descuentos o nos conviene por comprar en bulto los materiales, por comprar en cierta cantidad. Entonces, esto también es una forma de organizarse y además reduce costos de transporte también.
Si pensamos que desde el corralón, desde el lugar donde se expiden los materiales, cada familia que compra debería pagar ese transporte, cuando hablamos de una compra colectiva, lo pagamos entre todos y ahí hacemos un gasto muchísimo menor. Entonces, estas tres formas, por ejemplo, de organización comunitaria y de formas de acceder al dinero o a los materiales, son formas que podemos tener en cuenta cuando desde otros actores, ya seamos públicos o privados, pensamos en cómo acompañar a las familias en esa mejora o en esa renovación de su vivienda. Entonces, para poder ir cerrando, las cosas que acá tenemos que tener en cuenta es que las familias tienen ingresos inestables en su mayoría e informales, entonces es importante ver qué proporción de esos ingresos son los más estables, por ejemplo, para considerar cuotas de un posible préstamo, que hoy no hay una capacidad de acceso al crédito, ya sea estatal o privado, entonces sería necesario que tanto los actores públicos como privados pensemos en líneas de crédito que las familias puedan afrontar, que puedan acceder, y para esto tenemos que pensar otras cosas, como por ejemplo un scoring alternativo para que la familia pueda ser evaluada en su capacidad de pago, teniendo en cuenta, como decíamos antes, que sus ingresos en general no están registrados, entonces no podrían ser una fuente de verificación de que la familia tiene capacidad de pago. Otra forma de pensarlo sería pensar tasas bajas. Y por último, también considerando algo que decíamos anteriormente, las familias en general autoconstruyen su vivienda o la mejoran de acuerdo a sus capacidades. Y esto sería importante acompañarlo con asistencia técnica, ya sea también estatal o privada, que puede ser desde una empresa hasta una organización del tercer sector, pero que acompañe no solo en la etapa de mejora, sino también en la etapa de diseño de esa vivienda, para que, si bien la vivienda priorice y responda a las necesidades de la familia, también se vaya construyendo y se vaya haciendo las etapas de manera adecuada para maximizar la eficiencia del uso de los recursos que tiene la familia, tanto monetarios como de materiales, pero que también haga que la familia pueda ir habitándola paulatinamente de acuerdo a cuáles son sus necesidades y cuál es su conformación. En este sentido, es indispensable pensar en alianzas público-privadas que contemplen las necesidades, los requerimientos de las familias, para que así podamos pensar en la integración sociourbana de estos barrios y el mejoramiento habitacional puntualmente.